¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por escuchar. ¿Qué tal, Fernanda? Mi nombre es Fernanda Familiar. Arrancamos mi periodismo de vida hablando de una organización a veces llamada secta o logia, así como muy misterioso el tema, ¿no? Que a pesar de considerarse secreta, pues en realidad muchos sabemos de su existencia, pocos conocen verdaderamente de qué se trata y otros hemos tenido hasta la oportunidad de estar en una logia. Es decir, físicamente en donde está la logia, aquí en la Ciudad de México. Me estoy refiriendo a esto que se llama masonería, la cual desde hace muchísimos años está rodeada por mitos, polémicas, secretismo, teorías conspirativas, alimentadas evidentemente por una desinformación, por leyendas urbanas, que han originado documentales, novelas, películas. Una de estas leyendas negras de los masones cobró fuerza cuando, ¿se acuerdan aquel motivo de escarnio en los medios de comunicación de Reino Unido con el diario The Guardian? Fue a principios de febrero pasado que publicó The Guardian la existencia de dos logias masónicas que operaban en secreto en el Parlamento de Westminster, integradas por políticos y periodistas. Pero, ¿qué tiene que ver esto con el terreno político? ¿Por qué el escándalo? Bueno, porque el presidente de la principal asociación sindical de las policías de Inglaterra y Gales denunció que los círculos masones dentro del Parlamento estaban bloqueando reformas que ayudarían a corregir las desigualdades que todavía sufren las mujeres y algunas minorías. Y así fue como resurge el debate sobre la supuesta influencia entre las élites dirigentes de la masonería, de la que también formó parte, y creo que es el más importante de todo el mundo, ¿no? Churchill. Sí, yo creo. Sí, el primer ministro británico Winston Churchill, creo que es de los masones, digamos, más famosos en la historia. Curiosamente, los masones se constituyeron como una sociedad secreta. Pero ante este tipo de descalificaciones, pues ya no es raro ver que se defiendan públicamente. Y esto antes no pasaba, ¿eh? Ellos no salían ninguno en medios de comunicación y tenían, no sé si prohibido, pero no decían que pertenecían a la masonería. Era un secreto. Era algo muy privado. Por ejemplo, esta gran logia unida de Inglaterra publicó anuncios de página completa, esto jamás se había visto, en varios diarios británicos, pidiendo el fin de la discriminación que sufren sus integrantes, quienes también se quejan de esta representación enredada, falsa, tergiversada que se ofrece de ellos. Por su parte, David Staples, líder de los masones de Inglaterra y Gales, negó las afirmaciones del periódico The Guardian y señaló que ninguno de sus miembros ni está en el Parlamento, ni es periodista, y mucho menos periodista político, y tampoco es político. David Staples declaró a la BBC de Londres: no somos una sociedad secreta. Es ridícula la noticia sobre el supuesto bloqueo a reformas por parte de masones dentro de la policía. Incluso, Staples anunció que los masones ingleses llevarán a cabo una serie de jornadas a puertas abiertas para responder las preguntas de la población sobre la naturaleza y funcionamiento de la organización. Esto significa, si te lo puedo poner en palabras muy sencillas a ti que me escuchas, un enorme paso en la masonería, en su camino para combatir el hermetismo con el que tradicionalmente se asocia a los masones. De hecho, en este mismo diario, The Guardian, aparecieron declaraciones de varios masones que no ocultan que son masones, evidentemente, y que lo comparten con sus compañeros de trabajo, con sus vecinos, que eso antes, insisto, no sucedía. En teoría, cada logia, y hoy vamos a platicar de esto, pero para darles algunos datos. En teoría, cada logia se reúne oficialmente 4 veces al año.
en las ceremonias de iniciación de los nuevos masones, las cuales duran aproximadamente 1 hora, aunque lo que ocurre en ellas siempre ha sido un secreto muy guardado. O sea, ya no se guarda ser masón, ni dónde están las logias físicamente, ni cada cuándo se reúnen, ni cuánto duran. Se guarda la información que se trata ahí y cómo se hace uno masón, básicamente, ¿no? Así se entiende. Ahora, imaginemos estas reuniones, quienes han podido estar ahí, como una gran obra de teatro o un, pues, ritual, no sé si está la palabra adecuada, un ritual, no sé, más bien una ceremonia, una celebración, no sé, pero ritual, eso es donde suena. Ahí es donde suena raro, ¿no? A donde que aquello es una cosa rara, ¿no? Y entonces, pero se repite siempre de la misma manera. ¿Qué quiere decir esto? Empieza la ceremonia, hay un venerable maestro, uno de los más altos rangos, o más altos grados, perdón, en las logias. Él es el actor principal, por ejemplo, es el que lleva la voz cantante, digamos, de la ceremonia, mientras se entiende que los nuevos masones, los que van a nombrar masones ese día, porque pasaron, ¿no?, como una especie de examen, pues contestaron a las preguntas correctamente. Lo que se dice en estas reuniones no se transcribe nunca, pero algunos afirman que se les pide no hablar de política o religión, aunque sí es un requisito creer en un poder superior. Se calcula en la información, en los censos que puede haber, que pues esto también es muy difícil, pero pues que hay 6 millones de masones en el mundo, quienes se reúnen en un templo al que llaman, insisto, logia, el lugar donde los antiguos canteros se encontraban mientras trabajaban en una iglesia o catedral. Usan delantales, mandiles masónicos, lo que contribuye a la teoría de que la masonería evolucionó a partir de los canteros, que los usaban para proteger durante el corte de las piedras, a lo que se dedicaban. El tercer grado, por ejemplo, es la etapa final. Antes de convertirse en masón de pleno derecho, pues llegas a esta etapa final y se realiza una ceremonia que implica un exhaustivo interrogatorio del que procede la expresión someter a alguien al tercer grado. Los masones se dividen en diferentes logias. Entiendo que hay unas para hombres, otras para mujeres. La primera logia femenina, por cierto, surgió en 1908, aunque su primer venerable maestro, el mero petatero, fue un hombre. Después el 100% de los integrantes fueron mujeres que vetaron la participación de los hombres. Y bueno, a pesar de esto, masones, hombres, mujeres, afirman que realizan pues todos en sí las mismas actividades. Aunque esta división siga teniendo detractores entre los masones que lo ven como discriminación de género. Ahí yo pondría en la mesa, no sé tú qué piensas, por ejemplo, no hay sacerdotas en la religión católica. No hay monjes, es decir, tibetanos, Buda, mujeres. Entonces, pues aquí por lo menos se reúnen ambos, pero pues cada quien con su cada cual, ¿no? Es decir, sí. No como en la religión judía, a la izquierda los hombres, a la derecha las mujeres. Pero pues ahí están juntos. Acá ni siquiera hay la posibilidad de que algunas mujeres impartan una homilía, por ejemplo, ¿no? Claro. ¿Tú qué sabes de los masones? Pues poco realmente, hay poca información, por lo menos en las cuestiones de hemerotecas, bibliografía, bien fundamentada en cuanto a cómo se desarrollan los masones y qué hay. Hay un poco en cuanto a la historia de cuando llegan a México de los franceses, etcétera, pero más allá de, por ejemplo, de figuras que hayan reconocido sí y qué hacen y cómo funciona y cómo te insertas en los masones, eso realmente no mucho.
Ahora, hay otro giro, por decirlo así, o no giro, sino, es decir, hay otro lado de la moneda en este sentido, que por eso es quizá parte del secreto guardado de los masones. Porque The Guardian, este periódico, este diario inglés, preguntó a varios masones los motivos para entrar a una organización como la masonería. Y muchos de ellos dijeron que influye en gran medida los famosos 33 millones de libras, que son 46 millones de dólares. ¿Qué quiere decir esto? A lo mejor es parte de ese silencio. Porque ellos reúnen 46 millones de dólares, las 180 logias inglesas, esa es la realidad, y se destinan a proyectos de beneficencia. Entonces, a lo mejor también de ahí viene el tema de que cuando tú eres benefactor o cuando tú donas, no debes de decirlo, porque es como de mal gusto, ¿no? Es como andar diciendo, ay, pues fíjense que yo ayudo a fulano, a mengano, pues no. Pero también tiene que ver con a lo mejor esa secrecía. Pero también tiene que ver con el asunto del poder. Es decir, el manejar este nivel en el cual te vuelves benefactor, pero con mucho dinero, también tienes este control sobre la media social, ¿no? Pues los masones, eso sí se sabe, son uno de los mayores grupos donantes en el Reino Unido. Y así debe de ser y se replica en otros países. En México hay una gran cantidad de masones, ¿eh? Gran cantidad de masones. Otros destacaron, masones que fueron entrevistados por The Guardian, pues que la lealtad y el sentimiento de pertenencia a un grupo era lo importante. Que son una comunidad unida y que eso se siente bonito, pues. Bueno, pues cada quien. Ahora, hay que tener cuidado de no confundir la masonería con una red o con una secta. En fin, hay suposiciones generalizadas en que los masones, por ejemplo, se valen de su posición en la sociedad para favorecer a otros hermanos y a la organización, en perjuicio, que ahí vete tú a saber, de la población general. Ahora, estos masones entrevistados en The Guardian, algunos señalaron o fueron señalados de conspirar, de participar en la política, por ejemplo, como cuando Francisco Franco gobernó España. Y acuérdense que esto fue otra cosa que publicó The Guardian, que fue un escándalo, porque él mencionaba que tenía una conspiración judeo-masónica que en ese momento era uno de los grandes enemigos de la nación española. Pues miren, cierto o no, pues hay masones bien picudos, la verdad, en la historia. Winston Churchill creo que ha sido el más conocido. Conan Doyle. Benito Juárez. Maximiliano era masón. Rudyard Kipling, Oscar Wilde. Andrés Manuel López Obrador será masón. Entiendo Juan Guaidó sí. Yo creo y que entiendo no. que se ayudan entre, es decir, es que eso nuestro historiador no lo tendrá que decir, porque ahí te va. Entiendo que hay grupos que por pertenecer al grupo tú te ayudas. Te ayudas en donde sea, como sea. Si perteneces a tal comunidad o grupo, foro, en fin, pues una de las, pues, si no obligaciones, es echarte la mano. Uh-huh. Si algo necesitas, convocas al que te pueda ayudar del grupo. No sé qué tanto esto en una ley o en la historia ha significado tráfico de influencias. Pues quién sabe. Es que... Pero a los hermanos masones se les tiene que ayudar. Así es. Punto. Es que eso es como de los mitos urbanos o sociales que se manejaban entre la que decían que los presidentes en México eran masones. Precisamente porque eran como los seleccionados y tenían entonces que... Y el famoso grado 33. Y por eso entonces se le tenía que dar apoyo. Entonces, en este asunto de lo que me estás preguntando, yo creo que, pues si en los masones no existe la traición, no creo que entonces López Obrador fuera del grupo Los Masones.
Porque mucho se habló de que los masones también formaban parte del PRI, en fin, son leyendas o son mitos o son historias. Entonces, no sé, ahí... Pues miren, entre que son peras o son manzanas, vamos a hablar con nuestro gran historiador, José Luis Trueba Lara. Él sabe. Ya legal. Él sabe la historia, él nos va a contar el grado 33 y él nos va a contar si hay algo turbio o no turbio. Pues quién sabe. Y bueno, si hay un masón que le interese platicar con nosotros y se aviente el tiro, pues comuníquense. Aquí están abiertos los micrófonos. Háblenle a Emilio a su celular. ¡Ole, don Cuco! ¡Lo dije completito! Se va a bloquear a partir de ahorita. Ya. ¿Arrancamos el programa? Claro que sí. Vamos a hablar de esto. Vete a contestar el teléfono. Esto y más aquí. Quédate conmigo, pie derecho. Flaqui guapo. Muy buenos días. ¿Por qué te fuiste a Tijuana? Pues para buscar amor, sexo y marihuana. ¿Qué dijo? Óyeme, no. No. Te voy a tronar, ¿eh? Te voy a tronar y el lunes vas a amanecer sin novia y eso no te va a gustar, ¿eh? Bueno, mientras sea sin novia, pero sí, con cabeza todo está bien. O sea, ¿estás dispuesto a vivir sin mí? Hijo de tu madre. Pues, ¿quién te está hablando al oído, flaqui cornetero guapo? Pero solo tú, de hecho, en este momento solo me puedes hablar tú al oído porque tengo un par de audífonos que solo puede escuchar tu voz. Flaqui ingrato. Flaqui ingrato. No, ¿qué me estás haciendo? Yo tendría que reclamar que ayer estuve solo viendo los Caifanes, está todo imagen, pero tú no estabas. Ni tampoco David Gutiérrez. Ah, porque ella no quiso, ella se hizo lo que... Ay, no, como que la Virgen le hablaba y por eso se quedó como ídem. Dice que eres un mentiroso. No le hables así a mi futuro no novio, ¿eh? Bueno, ¿y cómo encuentras Tijuana? ¿El puente? ¿Cruzaste el puente? El famoso CBX, sí. Fíjate que me llama mucho la atención la manera en la cual puedes cruzar ese puente muy rápido, pero somos nosotros como usuarios lo que lo hacemos muy lento. ¿Cuánto te tardas más o menos? Realmente te dirías que dando 2 minutos, pero debido a nuestra lentitud se convierte en 15. Bueno, pues no está mal, ¿de acuerdo? No, a ver, no está mal, pero podrías agilizarlo si la gente supiera cómo utilizar pues los boletos electrónicos, cómo tendrías que comprarlo antes de pasar, o sea, cosas que entrando al internet ya los Zetas lo saben muy bien, la generación Z, pero nosotros todavía como Millennials y Gen Xers somos un poco lentos al respecto. Flaqui guapo, la nota del día. Pues mira, son varias notas, obviamente ahorita que estoy aquí en Tijuana, pues otra vez los amagos de Donald Trump de cerrar la frontera, que ya se convirtió esto en una cuestión electoral brutal. Y por supuesto tendríamos que hablar también de esta historia de que está bajando la inseguridad en Jalisco y la manera en la cual el presidente López Obrador califica también de que la prensa es quien regula a la prensa. Mira, yo no entiendo por qué ahora la prensa es quien regula a la prensa y no decía eso cuando era candidato o cuando era líder opositor, ¿no? Pues sí. Está haciendo su campaña para los próximos años, como sucede también en otros países, ¿no? Sí, yo creo que todos, yo creo que Trump, yo creo que López Obrador, yo creo que el propio Macron, es parte de la política y hay que entenderlo como tal. Hay que entender cuáles son los resortes que mueven a presidentes y gobernadores, ellos que también mueven a líderes políticos como Ricardo Monreal, que ya dijo que él no quiere ser líder de Morena. Pues no, lo que quiere ser Monreal es presidente y va a hacer todo para que en el 2024 él pueda ser el candidato. Veamos qué es lo que opina también Andrés Manuel López Obrador. Pues sí. Flaqui guapo, para despedirnos, la gente, ¿qué te dice la gente, el ambiente? Este tema del muro, este tema del amedrentamiento de un presidente, de tantos millones de mexicanos que fueron devueltos en la administración de Barack Obama, otro tanto devueltos en esta administración de Donald Trump.
y que se quedaron varados en Tijuana porque parte de sus familias están del otro lado en San Diego, ¿no? ¿Qué sientes en ese tema del ambiente? Mira, pasan dos cosas. Por un lado, sí hay una zozobra por parte de esta parte de los indocumentados que bien dices tú, pero también de los comerciantes, de los empresarios de esta zona que están viendo entorpecido brutalmente el comercio a partir de las políticas de Trump. Estamos hablando que Tijuana o Nuevo Laredo y Laredo o El Paso y Ciudad Juárez se están viendo ciertamente afectados a partir de este tipo de políticas restrictivas. Y pues en un mundo natural, pues eso se podría solucionar en meses, en semanas. En este caso se piensa que si sigue Trump así, pues los problemas van a continuar durante años, Fernanda. Y eso es el verdadero trabuco que tienen el día de hoy los tijuanenses. Flaky Guapo, ¿estás en algún tipo de obra, con alguna sierra cortando madera o...? ¿Sierra? ¿Obra? ¿Con quién estás hablando? Aquí tengo a alguien que está limpiando las hojas del césped mientras estoy tomando una margarita. Claro. ¡Ah, hijo! No, les digo que se va y se deschonga, pero luego. O sea, me imagino que Javier Alatorre está cortando el césped mientras tú te estás tomando la margarita. No, Javier Alatorre está en Ciudad de México, ahí tiene que hacer hechos, él está haciendo otra cosa. Te mando un abrazo, Flaky Guapo. Cuídate mucho. Hasta pronto. Quiero darle la bienvenida con mucho gusto el día de hoy a una persona, un chavo que de veras, Iván Dávila Urrea, te la estás rifando en serio. Te la has rifado siempre, ¿verdad? A ver, ¿qué estás haciendo? Es un evento muy importante. ¿Qué es lo que quieres lograr? Cuéntanos. Yo juego, muchísimas gracias por el espacio, más que nada, la verdad que gracias. Yo juego fútbol en una liga de fútbol de amputados. Uh-huh. También entreno niños en un proyecto social llamado Intercampus. Uh-huh. Entonces, lo que quiero es llegar lejos para poder ayudar a la gente más adelante, si Dios quiere, y poder estar ahí. ¿Hay mucha gente que participa contigo, Iván? Sí. ¿Cuánta sí. gente? Me han apoyado muchísimo. Son mucha gente que la verdad ahorita les agradezco de todo corazón. O sea, lo que quieres es conseguir prótesis. Sí. Para la gente amputada de un brazo, de una pierna. Ahorita estoy consiguiendo para mí y en un futuro poder conseguir para las demás personas. Es muy difícil poder encontrar una prótesis. Sí. Y luego el costo de la prótesis. El costo de la prótesis son muy elevados. Mucha gente no tiene los recursos para esto, entonces sería importante poder ayudar a la gente, ¿no? ¿Qué tecnología hay en ese sentido, Iván? Que hoy por hoy tú has volteado a ver para decir, caray, voy a recuperar mi brazo derecho. La tecnología va avanzando muy cañón. La verdad que sí. Cada vez te deja más impresionado. Hoy hay infinidad de prótesis que ya son biomecánicas, que ya por medio del cerebro puedes manejarlas, ¿no? Es increíble la tecnología cómo va avanzando. Pero así como va avanzando también son muy caras. Entonces es un poquito difícil. Esta prótesis, por ejemplo, Iván, es para ti. Sí. ¿Cómo vas en la recaudación? Vamos bien. Gracias a Dios nos ha acercado gente a ayudar, como ya lo comentaba. Jimena nos hizo favor es nadadora, nadó en Yucatán. Muy impresionante lo que ha hecho para recaudar fondos. La parte donde yo entreno niños en el club Intercampus, me dieron la facilidad de poder darme una playera autografiada por los jugadores del Inter de Milán y es la que ahorita estoy rifando para poder sacar para mi prótesis. A ver, esa playera va a ser muy peleada. ¿Cómo podemos ver la posibilidad de comprar un boleto para llevarnos esa playera? Claro, el contacto los pueden tener por medio de redes sociales, ahí tenemos toda la dinámica. ¿Cuáles son? Mi Facebook está como Iván Dávila, mi Twitter está como @Iván_cachorro7 y Instagram está como Iván Dávila_7. ¿En cuánto crees que pueda? Es decir, ¿el boleto cuánto cuesta? El boleto cuesta 250 pesos. ¿Y la gente que más ha comprado un fajo de boletos, pues? Ha sido muchas personas que han llegado y, ¿sabes qué? Te compro tantos. Es impresionante la respuesta de la gente. Es muy grato para mí, la verdad. Imagínate, se llevan la playera, pero lo más importante es que tú te llevas un brazo. Así de sencillo. Sí. Tal Sí, cual, sí. tal cual lo estoy diciendo, ¿eh?
Sí. No suena crudo, es tal cual. Unos aportando para una playera y tú esperando un brazo, para entonces poder ayudar a otro de tus compañeros. Claro, así es. ¿Hay muchos niños como tú? Sí, hay demasiados. Hay... ¿Por Es qué impresionante. perdiste el brazo, Iván? Yo tuve un accidente a los 9 años. O sea, tú naciste con tus brazos Sí, y el accidente a los 9 años, a los ¿qué te 9 pasó? años. Nosotros teníamos una casa que nosotros nos íbamos a cambiar. No teníamos patio ni atrás ni adelante, entonces el patio era en la azotea. Entonces yo me acerqué mucho al filo de la azotea, nunca nos percatamos que pasaba un cable de alta tensión muy cerca. Y yo al momento de que ya me iba a regresar a la casa, me jaló el cable. Me entró por el brazo y me salió por el pie. Ajá, y todavía caí 6 metros, entonces es algo... O sea, estás vivo de milagro. Estoy vivo de milagro. Dios sabe por qué. Dios sabe que a lo mejor tengo que hacer algo todavía aquí en el mundo. Y yo creo que es ayudar a la gente. ¿Ayudar a quiénes? A toda la gente que se me presente. Yo todo lo poquito que sé lo transmito con los niños, entrenando. Y si puedo hacer un poquito más, pues claro que lo haré. Me he ido a la sierra de Guerrero a dar ayuda. He llevado un poquito de ropa y entrenamientos. Entonces, por ahí también. Dicen que en Guerrero juegan re bien, ¿verdad? Demasiado. Y los chavos que entrenan así le pegan bien. Sí, no, sí, bien. O sea, todo normal. Pueden llegar a profesionales así picudísimos. Sí, sin problema. Todo está en la mente de cada quien. O sea, el impedimento no es físico, es mental. Es mental. Uno se pone sus límites solos. No hay límites en la vida, nada más tú te los pones. O sea, alguien que tiene 2 brazos puede tener más límites que alguien que no, mentalmente hablando. Mentalmente hablando. ¿Qué tal, Mentalmente hablando. Pues entonces, ¿hay boletos todavía para comprar? Sí, claro que sí. ¿Cómo vas a hacer entrega de la playera y cómo te van a hacer entrega de la prótesis? Mañana estaremos, ya se acerca la rifa. ¿Cuándo es? Mañana es la rifa. Ya estamos a poco tiempo. Será la transmisión en Facebook. Y si yo soy de Querétaro, si algún donante que se la haya ganado aquí en el Estado de México, pues se la podemos entregar luego inmediatamente. Estás emocionado, ¿verdad? Sí, emocionadísimo porque la gente ha contestado muy bien. Es una causa que a mí me llena mucho el corazón porque estamos a punto de lograrlo y el poder ya tener el brazo es algo impactante. Hombre, ¿cuántos años después? ¿Qué edad tienes? Tengo 20. Tengo 20 Híjole. años. Pues, Iván Dávila Urrea, dinos la hora de Facebook para estar mañana todos pendientes de la rifa y dónde podemos comprar los boletos para llevarnos esa playera. Y lo más importante es verte en adelante con un brazo. Sí. Mañana vamos a hacer la transmisión a las 12 del día, de 12 a 1. Nos pueden contactar por las redes sociales y podemos hacer llegar los boletos sin problema. Ay, tu carita, Iván, qué emoción. Sí, no, estoy súper emocionado. Oye, Iván, ¿dónde conseguiste la prótesis? ¿Dónde se compra una prótesis? Porque aquí han venido un chorro de especialistas que han desarrollado manos mecánicas, antebrazos mecánicos, brazos mecánicos. ¿Sabes qué chavos? Muy chavos de la UNAM, que han desarrollado todo esto en la UNAM. Picudísimos, Picudísimos, de verdad, uno tras otro. Entonces, ¿dónde se consigue una prótesis de brazo? Buscando a los protecistas. Bueno, en este caso yo estuve cotizando precios para ver qué protecista me salía un poco mejor en cuestión de precios. Todos son buenísimos. Sí, hay muchos en sí, México, hay ¿verdad? muchos. Sí, impresionante lo que está haciendo la UNAM. Es algo impresionante. Yo voy a sacar la pierna, la voy a sacar en Ciatec, en el León. Y primero Dios, tengo contemplado aquí en la Ciudad de México. El brazo. Hay un protecista que se llama Edgar. Entonces, por ahí vamos a ver si... ¿Edgar es el que hace los ojos también? Creo que no sé, la verdad. Oigan, sí. hay un... No, ¿sabes qué? Lo voy a invitar al programa. Hay un mexicano, ya nos vamos a pausa, pero hay un mexicano, Iván, que a una amiga muy querida mía perdió la vista en un ojo, entonces ya no había manera. El caso es que le tuvieron que poner un ojo, una prótesis. Pero entonces este diseñador protesista te pinta el ojo
idéntico al otro. Sí, es ¿Lo impresionante. has visto? Cuando se lo puso siendo mi amiga, yo ya no sabía cuál era el que no era. Sí, es impresionante. También te lo Idénticos a mano, pintado a mano. Increíble. También te comento rapidísimo. Sí. Hay protesistas especializados, por ejemplo, que te ponen una prótesis. El mismo protesista te puede hacer un forro y lo hace idéntico a tu Como otro un forro. pie. O sea, como si tú te metieras, imagina, es que radiofónicamente, ¿cómo podemos? O sea, como si te metieras una malla, Sí. pero esa es la prótesis. La prótesis. Y del color de tu piel. de tu piel. Con Y con los vello. mismos rasgos, todo. Con Y vello, ya no sabes ni cuál es la otra pierna, tu prótesis. ¿En serio? Es increíble es lo que te digo, que la tecnología ha ido avanzando demasiado. Entonces, ahorita la tecnología no tiene límites. Yo le voy a pedir a mi amiga el teléfono de este señor diseñador de ojos. Qué cosa más. Tú imagínate a alguien que conoces, que te le quedas viendo a los ojos y dices, no, a ver, espera, ¿cuál era? Sí. ¡Guau! Un trabajo impecable. Sí, no sé. Iván, ¿regresas, por favor, Claro. al programa? Claro. Cuando ustedes me den la Pues este oportunidad. es tu espacio, Iván. Y aquí saludos a estaremos. todos en Querétaro. Sí, muchísimas gracias. Oye, a nosotros nos dicen los quetaleros. No lo puso alguien de Querétaro, porque se llama ¿Qué tal Fernanda? Ah, Y el que escucha se llama Les pusieron los quetaleros y fue alguien de Querétaro. perfecto. Gracias a Iván Dávila Urrea. Pausa, regresamos. ¿Qué es QTF? ¿Qué tal, Fernanda? No, es que José Luis Trueba... No, José Luis Trueba... Es que llega todo la portada. Nos trae su reciente libro, El maravilloso circo del señor Strum, de José Luis Trueba Lara, Planeta Lector, literatura infantil y juvenil. Y la portada, pues es una trompa de elefante que cae de un telón que parece un pantalón con ojos. Sí, claro, como debe de ser. ¿Cómo estás, mi querido? Maravillosamente. Bueno, ¿y dónde bien. podemos comprar tu libro reciente, Pues yo El maravilloso creo como circo? Dentro de un mes, porque ayer nació. Está recién parido. Todavía lo hueles y huele a agua amniótica. Ay, sí, qué rico, huele a Ayer libro lo nuevo, parieron. como coche nuevo. Como coche nuevo. Es como coche nuevo. Ya dentro de un mes ya anda por ahí por todos lados. Pero hoy es primicia, requete primicia. Híjole, qué bonito. Vamos a comprar tu libro. A ver, cuéntanos. La masonería en México. Sí. Fíjate, piénsalo. Quitémosle toda la cosa abracadabrante que ya carga la masonería. Es decir, que quede claro, no comen niños, no hacen pactos con el diablo, no se pintan de rojo, no tienen cola ni cuernos. Eso. Punto. Punto. Nada. Pero lo que habría que pensar es ¿para qué sirve y qué es? Es decir, la masonería, cuando uno se mete a primer golpe, pareciera que todos los próceres eran masones y que todo lo que pasó en la historia de México está vinculado con ellos. La verdad es que tiene una importancia brutal, pero no todos. Por ejemplo, hay una historia, solo te la cuento para que te des una idea, muy inventada sobre los masones, que no hay nada que la sostenga. Por ejemplo, dicen que Miguel Hidalgo era masón, que estuvo aquí en la Ciudad de México en una logia que estaba en la calle de las Ratas, más o menos en Bolívar, en la calle del centro, donde había una logia que administraba un jorobado. ¿A poco no está No, pues, precioso? qué historia, Está no, 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 precioso. Y ahí, Ya por eso ya sientes por que es eso, espeluznante. Ya te empieza Todo, a ¿no? gustar. Ya hay misterio. Ya hay misterio. Y que ahí se mete de masón y que, bueno, de ahí se arranca la independencia. No, falso, esto no pasó. Junto con muchas otras cosas. Aunque las logias llegan a principios del 19, finales del 18, las primeras. ¿Tan recientes? Sí, la Pensé logia que había es un sido asunto mucho más. muy cercano. Para que haya logias, tienen que pasar tres cosas dificilísimas de que ocurran al mismo tiempo. La primera, que se invente una cosa rarísima que se llama la tolerancia. No, bueno. Claro, porque cuando hay una religión de Estado, no puede existir la posibilidad de que alguien sea un libre pensador.
justo por eso la primera cosa que pasa con los masones es que se juntan en este ambiente de tolerancia religiosa y todos aceptan que hay un ser superior y ahí murió. ¿Cómo se llama este ser superior? ¿Quién es? ¿De qué trabaja? ¿Y cómo anda vestido? Es lo de menos. Estamos de acuerdo en eso. Segunda cosa, esta tolerancia supone otro valor importantísimo, la igualdad. En las logias masónicas, todos los participantes tenían derecho a opinar sobre el tema que se estaba discutiendo. Algo también rarísimo, porque antes pues el mero decía y los demás agachaban las orejas. Digo, se acabó, pero en una sociedad donde el rey es el que manda o el cura es el que manda, pues todos se agachan las orejas. Y por último, que aparezca el café. ¿Qué tiene que ver eso? No, mira, salud con un café. Con un cafecito. Salud con un café. A propósito, dale tu traguito. No, mira, la verdad es que sí tiene ¿El que café? ver el café. El café no solo como bebida, sino como lugar. En el siglo XVIII, en Inglaterra, se ponen de moda los cafés y se pone de moda beber café. En ese café, se reúnen todos los liberales, todos los alebrestados, todos los que están a favor de la tolerancia, y justo por eso tienen un lugar para encontrarse. Y no solo eso, toman una bebida novedosa. El café, es tan novedosa que no te emborracha. Bueno, provoca lo que en aquella época se llamaba la borrachera seca. Y segunda, es algo que se opone a las bebidas religiosas. Por ejemplo, al chocolate. El chocolate O sea, también es una rebeldía. Claro, tomar café era una rebeldía. Tú ibas a un café y hablabas mal del gobierno, hablabas mal de los curas, hablabas mal de todo el mundo, hasta de la gente que ni conocías. En estos espacios surgen las logias y van a funcionar como algo rarísimo. Es la primera organización política moderna. Es decir, el liberalismo y las logias nacen casi juntos y las logias se vuelven la primera organización política. Tan importantes son que incluso técnicamente algunos les dicen organizaciones prepartidistas. Es decir, gracias a las logias es que pueden existir a futuro los partidos políticos. ¿Qué tal? Es decir, no es poca cosa. No, Liberalismo, tolerancia, igualdad, todo esto y en un espacio. Cuando la masonería arranca de a de veras en México, no estoy hablando de algunos escarceos y cosas chiquitas, cuando a de veras arranca es cuando el país está recién independizado. Y este país recién independizado empieza a recibir embajadores de varios lugares, de Inglaterra, de Estados Unidos, por poner un ejemplo. Y junto con estos primeros representantes diplomáticos llegan las logias. Poinsett, el embajador gringo, el primer embajador gringo que viene de Chile después de participar en la independencia de Chile, después de haber sido corrido de Argentina por andar pasándose de rosca, llega a México y funda el rito yorquino. Este rito está convencido de que es posible crear una república federal, liberal y democrática. Pero para que esto funcione, este embajador gringo entra en contacto con todos los caudillos. Estos caudillos se unen en logias y establecen algo maravilloso. Gracias a las logias masónicas, los caudillos tienen relaciones con el exterior, con los caudillos regionales, y tienen un ambiente de secreto para organizar cualquier acción política. Por supuesto que de Europa también llegan, y de ahí vienen los escoceses. Estos masones que vienen de Europa se unen a los grupos que son monárquicos, a los grupos que son centralistas, etc. Es decir, todos los grupos políticos empiezan a integrarse en distintas logias. ¿Para qué se integran en logias? Muy fácil, piénsalo. Imagínate tú que nos toque ser diputados en el primer Congreso Constituyente. ¿Cuándo nos hemos visto? Nunca. ¿Cuándo nos hemos puesto de acuerdo para inventar un país? Nunca. ¿Tenemos ideas en común? Sí. ¿Cómo nos organizamos si los partidos todavía no se inventan?
Las logias permiten crear estos espacios donde los políticos se organizan en grupos, con nexos, decía ya, hacia la provincia, al interior del centro del país y hacia afuera. Y esto permite que estos grupos puedan chocar, enfrentarse, e incluso, que quede claro, no era tan secreto. Los periódicos masones del siglo XIX son consultables en la hemeroteca sin ningún problema. Es el caso del Sol, del Águila Mexicana, ahí estaban. Bueno, los masones se vuelven tan poderosos que tienen la posibilidad de ir controlando el gobierno. Y lo van a controlar durante una buena parte del siglo XIX. Uh-huh. No hay hombre poderoso en el siglo XIX que no haya sido masón. No hay uno. Todos los poderosos fueron masones. Yo diría que todos, a reserva de que me falle por uno. Bueno, dijámosle queda menos, claro, el pero 99.98 eran masones. Eran hombres poderosísimos porque, ojo, estas organizaciones les daban algo rarísimo. Mira, piensa en el caso de Benito Juárez. Benito Juárez, uno de los masones más mentados del siglo XIX, se vuelve masón en Oaxaca. ¿Dónde? Forman parte de la gente que lo van a aceptar los del Instituto Literario de Oaxaca, porque eso le da chance de entrar a la vida política del Estado. Cuando Juárez lo mandan para acá, para México, como diputado federal, Juárez vuelve a tomar, por decirlo de una manera facilona, los hábitos masónicos en el propio Congreso. El Congreso se transforma en templo masónico y ahí vuelve a tomar los hábitos. ¿Qué pasaba con esto? Él fungía como un nexo entre los caudillos nacionales y los caudillos estatales de Oaxaca. Este papel es crucial, porque pueden articular, tú dime, ¿quieres un golpe de Estado? Va. ¿Quieres una rebelión? Va. ¿Quieres votar una ley? Va. Es decir, es un partido político en ciernes cada una de estas logias. Ay, por poco me echo el café decimonónico y me quemo. Sacrosanta sea la parte, pero bueno, no importa. No, sí puede pasar. Sacrosanta sea la parte. Sí, dice. No, ahí ni la masonería me salva. Y entonces, bueno, estos masones toman el poder de a de veras. Incluso llegan a ocurrir rebeliones de los masones contra los masones. Por ejemplo, la revuelta de Tulancingo, uh-huh, que caudilla Nicolás Bravo, que es masón escocés, se levantan en arma contra los masones yorquinos y su plan es terminar para siempre con las logias. Las logias incluso se ven metidas en problemas internacionales. A Poinsett lo corren del país por pasarse de rosca, por intervenir muy probablemente en el asesinato de Vicente Guerrero. Es decir, todas van funcionando. ¿Podemos ir a una pausa? ¡Claro que podemos! Por poco y se te ve el aire. Por poco se me ve el aire, no te preocupes. Y así salvamos el orgullo echándome un café y lo alejo de un lugar impropio. Pausa, regresamos. Mi querido José Luis Trueba, un día les va a platicar qué es lo que pasa aquí entre corte comercial, mientras él platica. Sí, eso es todo un espectáculo. La verdad es que se pierden de lo mejor. ¿Un día me vas a grabar? Prometo grabarlo y divulgarlo de la manera más ruin posible. Y todos se van a quedar francamente muy divertidos porque pasa cualquier cantidad de cosas. A ver, mi querido José Luis Trueba, decías... Nadie se salvaba en ese sentido de la masonería. Uh-huh. Había mucho poder, fuerzas poderosas del siglo XIX, filosofía masónica, pero entonces viene como la desmenuzada. Ajá. Grado 33, el secreto absoluto. Muchísimo dinero, donantes que no sabemos si son donantes. Y luego conjuras políticas. Conjuras, hay unas cosas bárbaras. Sí. Pero y luego también dicen que los billetes de $1, ajá, el ojo que tienen a manera de pirámide es de los masones. Naranjas. Y entonces naranjas tranzas. A ver, cuéntanos. A partir de esto, desde el siglo XVIII y XIX, corren 7,000 leyendas que ninguna se sostiene.
La primera son las gringas, son las más divertidas. Cuando sacan el billete de $1 con la pirámide, con el ojo de Dios arribita, nadie se fija lo que dice cada escalón. ¿Ah, verdad? Léanle los escalones y se ¿Al van dólar? a la pirámide con el ojo de Dios arriba. Cada escalón tiene un nombrecito. Son los nombres de las 13 colonias. Y las 13 colonias caminan hacia Dios. ¿Qué? No es un símbolo masónico. Es esta idea de en Dios confiamos, manifestada en esta pirámide que cada escaloncito tiene. No me sé el orden en las que están escritas, pero las 13 están. Entonces, pero igual sucede cuando la gente ve la traza de Washington y dice, no, es que la traza de Washington es una ciudad masónica. De nueva cuenta, naranjas. Washington lo trazaron así porque el río se les puso en medio. No había modo de hacer esto. Se dice que los masones, además de estas dos cosas, son dueños de habilidades de conjura y de dominio mundial. Eso también es falso y tiene una historia muy precisa. Esa conjura masónica judía, porque van juntas, perdón que en este caso las ponga así, pero van juntas, nace a principios del siglo XX, cuando se publican los protocolos de los sabios de Sion. Este era un libro que manda a hacer la policía secreta del zar para justificar la represión contra los revolucionarios judíos. Publican los protocolos de los sabios de Sion y a la gente le encanta. Tú sabes que a la gente, si algo le gusta, la realidad no importa. Si a mí algo me Ándale, gusta, qué bonito. si a mí me Apúntale, gusta, si algo le gusta, la realidad no importa. Ahí vamos. Eso el que lo dude, que vea a la persona con la que se casó y todo el mundo le decía que tenía belleza abstracta. Entonces, la gente cree que esa conjura judía que nace con los protocolos de los sabios de Sion, pronto se la achacan y los vuelven partícipes a los masones. Si esto era falso, no importa, porque la gente estaba dispuesta a repetirlo y a contarlo. Por ejemplo, Ford en Estados Unidos publicó 1 millonada de ejemplares de los protocolos y los regalaba como si fueran arroces para denunciar la conjura judía que no existía. Esas conjuras van haciendo así, pero a la gente le resulta más fácil creer en una conjura que creer en la verdad. La verdad siempre es más aburrida que la conjura, quiero que quede claro. Sí, pero ese es un problema de la realidad, que es más aburrida que las conjuras. Ahora, estos masones, que tienen un gran poder en el siglo XIX, ¿mantienen su poder hoy? ¿Por qué decimos todos los presidentes de México son masones y guau, guau, guau? Creo que habría que tomar las cosas con calma. En primer lugar, la masonería funciona en el siglo XIX en México por una razón muy especial. La política no la hacen las mayorías. Las mayorías solo sirven para la leva y para carne de cañón. La política la hacen minorías profundamente virulentas. Es decir, Juárez y sus cuates no eran un demonial, eran re poquitos. Eran una minoría virulenta, hombre, como pocos. Pero no solo los juaristas, los conservadores, los santanistas, los monárquicos y guau, son minorías muy virulentas. En esa minoría, la logia te viene muy bien, porque es un lugar cerrado, donde todos se conocen, donde todos son hermanos, donde todos comparten un mismo proyecto político. ¿Cuándo va a cambiar esto? Cuando en la política surge un nuevo sujeto, un sujeto nunca antes visto, el friego de gente. El pueblo. La masa. El pueblo. ¿La masa? La masa es diferente. ¿Diferente del pueblo? Del pueblo, sí, el pueblo es anterior. ¿Un día nos puedes hablar del pueblo? Ándale. Si somos o no pueblo. Sí, si somos pueblo o no pueblo. Exacto. Ya para que no andes diciendo que somos fifís. Exacto. Sí, por lo menos en defensa propia. Entonces, la masa surge cuando aparecen las grandes industrias. Y esas masas se organizan de una manera tal
que son capaces de negociar con el gobierno y vender caro sus amores. Imagínate que tú eres Cárdenas y que tú eres así, masona, como dicen que era Cárdenas. ¿Con quién prefieres negociar? ¿Con el gran maestro de la Logia del Valle de México que tiene algunos miles de seguidores? ¿O con don Lombardo Toledano y la CTM? Pues Toledano. No, Claro. pues de babas me voy con la del Valle. No, hombre. Claro, es decir, cuando... Digo, a lo mejor esos tienen más dinero que aquel. Sí, o son cuates, o son tienen cuates, o alguna más relaciones. influencia. Pero pues aquel era... Son un don millonal, Bar, pues, sí. un demonial de gente. Estas organizaciones de masas cambian y los prepartidos, las logias, ya no sirven para representarlos. Y va a surgir una nueva manera de organizarte, el partido político. El partido político interpela a un chorro de sujetos, a millones de personas, a la CT, como el PRI, pues, con sus momentos iniciales, que tiene sectores obreros, campesinos de clase media y grandes contingentes. Esas masas son las que pueden dirigir ahora el mundo. Si te das cuenta, los masones ya no entran. Las minorías virulentas pierden su sentido. ¿Qué pasa entonces con los masones? Algunos dicen, bueno, no importa, todos los presidentes de México son masones. No confundamos la buena educación con la verdad. Sí, a mí me invitan a comer a algún lugar y yo siempre digo que la comida estuvo buena, aunque haya sabido a perro. Yo llego y digo que la casa estaba bien limpia, aunque me haya sacudido durante 3 semanas y la tintorería me haya costado un platal. Uno es educado. Las reuniones entre los masones y los presidentes que han ocurrido desde los tiempos de María Castaña, desde la Revolución para acá, siempre han dado a pensar que esta cordialidad supone que el presidente es masón. Piénsenlo con calma. Cada vez que un presidente va a Tlaxcala le dan un bastón de mando. Y no por eso es líder de todos los indígenas de Tlaxcala, ¿eh? No confundamos un gesto de buena educación con un gesto de militancia. Cuando llega el presidente con los masones le dicen, usted es parte de nosotros y lo queremos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Oye? Eso no significa que él sea masón. Eso significa que los masones son... No importaría ya. En el nuevo mundo... O sea, supongamos, no sabemos si Andrés Manuel López Obrador es masón. Pues ¿importaría? En lo más mínimo. En lo más mínimo. O sea, ya no hay una acción de poder mayúscula como en el siglo XIX. Ya, es decir... Las logias cambian. Las logias hoy, como decía el periódico The Guardian en febrero, son más de ayuda social. Incluso hay algunas que están muy metidas en el esoterismo. Ahora, esto no significa que los masones no participen en política, ¿eh? Ajá. Pero una cosa es que yo participe en política y otra cosa es que la masonería participe en política. Son cosas diferentes. La masonería como tal ha perdido una influencia política, aunque algunos de sus miembros puedan ser destacadísimos políticos, eso está fuera de discusión, no aquí en México, sino en todos lados. ¿Por qué razón no? Insisto, porque la sociedad cambió de manera absoluta, cambió tanto que las grandes masas son lo que hoy rifa. Pero ahora llévalo al siguiente paso. Hoy en la política ya no rifan las grandes masas. Ya pensar en un partido de masas no funciona. Hoy lo que funciona son partidos Es decir, ¿cuál es el mejor partido? El que tiene la mejor agencia encuestadora que le da cada semana lo que quieres tú, lo que quiero yo, lo que quiere fulano de tal. Y el chiste de ese partido o de ese gobierno es concedernos todas nuestras locuras, no importa la que sea. Es un partido que nos atiende como clientes. En este nuevo modelo de partido,
donde ya no hay ideología, ya nada más es, por favor, vota por mí, yo te doy lo que me pidas, la masonería ya tampoco tiene una cosa que rife. La masonería de oro aquí en México es esta del siglo XIX y curiosamente va a terminar cuando Porfirio Díaz organiza la Gran Dieta y se vuelve el gran líder de los masones y se enfrenta en la masonería a aquellos que le andaban buscando tres pies al gato. Por ejemplo, al maestro Altamirano, a Ignacio Manuel Altamirano, lo manda a Italia a ver la hora. Y allá se muere de viejito Altamirano, pues no está nada mal morirse en Italia e ir a ver la hora Italia, es mejor que ir a ver a Pachuca, pues yo prefiero... Lo que siempre hemos dicho, no es lo mismo llorar en Mecatepec que en el, no sé, pues allá. En Italia, pues, o sea, no, hay Italia. una cierta distancia que no está nada mal. Yo la verdad es que sí aceptaría el exilio italiano con una buena pensión, sin ningún problema. Él se deshace de todos ellos y la masonería se va a convertir siempre en una manera de legitimar a los poderosos. Otro detalle que es importante es algo que tú comentabas, y ahí te cuento un chisme. Ajá. Tú hablabas de las mujeres en la masonería. Fíjate que hace 3 semanas o 2, no me acuerdo bien, perdón, no, me invitaron los del Rito Nacional Mexicano a platicar con ellos, echar chal en su convención anual. Fui y ahí platiqué con ellos, amabilísimos. Bueno, en el presidium del Rito Nacional Mexicano, no te voy a mentir, pero con ganas de hablar mal de las masonas, habría como un 40-50% en la mesa. ¿Qué tal? Digo, es decir, y si tú volteabas a ver a los que participaban en el encuentro, la presencia de mujeres es bárbara en la masonería. Es decir, esta idea del masón casi sexista, pues ya la verdad es que no rifa gran cosa. Y no rifa gran cosa porque así como la masonería cambió en términos políticos, también cambió en términos de género. Hoy que haya una masona, a nadie le sorprende, absolutamente a nadie. Lo que sí sigue sorprendiendo es la cantidad de historias extrañas que todo el tiempo estamos escuchando de estos señores. Eso es lo que a mí me sorprende más. ¿A poco no? Pues me llama la atención cómo se le ha quitado este velo de misterio, de secta, de malosos, para, pues esto, diluir en una figura que no tiene ni tuvo esas connotaciones. Jamás. Pero tú piénsalo, siempre necesitamos que haya un malvado y que haya una conjura. Si hay un malvado y hay una conjura, me da igual si son los masones, los judíos, los caballeros templarios o quien se te pegue la gana. Cualquiera que tenga una conjura te salva de problemas. A ver, déjame ir una pausa y regreso contigo aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Y después de concluir el tema contigo de la masonería, nos vamos con los hilos de Rafael Polán, nuestro mexicano rifado. Y oigan, tengo entendido que Ramón Vargas va a recibir un premio. Entonces, a ver si podemos encontrarlo, ¿no? Trata de localizarlo. ¿Dónde andará? ¿En Nueva York? ¿París? ¿Austria? Pues donde esté, háblale al celular, que esté con nosotros. Volvemos. Sí. Masones famosos. Churchill. Kierkegaard. Pero olvidemos esos, piensa los de aquí de México. Madero. Benito Juárez. Por Benito Juárez, Porfirio Díaz. Porfirio Díaz. Y de los presidentes actuales no se sabe mucho, ¿verdad? Mira, es decir, pues de Echeverría para acá. De Echeverría para acá no se sabe gran cosa. Exacto. No se sabe gran cosa y no tiene un valor digno de considerarse. Sin embargo, si te vas para atrás, masones famosos sobran. El Nicolás Bravo, Guadalupe Victoria, el propio Santana, Guerrero, Iturbide, todos ellos están vinculados con estas logias. Plutarco Elías Calles. Ese es un caso dudosísimo. ¿Sí? Sí.
Fíjate, ahí hay un detalle, perdón que sea un caso dudoso. Te voy a contar cómo la veo yo y vas a ver. ¿Lázaro Cárdenas sí? Sí, Lázaro Cárdenas perfecto, era pero muy no, Plutarco inventado. sí era. Plutarco, yo tengo mis dudas. Incluso en la época de Plutarco se pone de moda pintar símbolos masónicos a la menor provocación. Si se asoman a Chapingo, a los murales de Chapingo, Diego Rivera, en uno de sus arrebatos, ahí le llenó, le puso símbolos masónicos a diestra, siniestra, por arriba, por abajo y por todos lados. Que Diego era masón o no, quién sabe, pero Diego, en una cosa muy chiflada que tenía en la cabeza, por alguna razón empieza a identificar a la masonería con dos cosas que le encantaban: desayunar cura, sí, comerse un cura, y la segunda con la izquierda. Ay, ¿cómo? ¿De qué estás hablando? Sí, desayunarse, comerse era un comecuras terrible, Diego Rivera. Entonces los símbolos masónicos lo ratificaban como comecura, y Diego, en una pirueta intelectual, llega a identificar a los masones con la izquierda, lo cual, por supuesto, pues es absolutamente una chifladura. Pero ahí están en Chapingo, ¿no? Donde sí los hay de veras es en el viejo Congreso, el que está en Palacio Nacional. Es una belleza, sí, con su ojo de Dios en el mero ombligo del techo, columnas de Salomón, tiene todo, es un templo. Incluso en muchos momentos en ese Congreso varios masones realizan sus rituales. Juárez ahí se convierte en Guillermo Tell, ahí toma su nombre de guerra. Estos rituales masónicos que tú mencionabas en tu periodismo de vida, algo sabemos de ellos, algo. No creas que gran cosa, ¿eh? Lo que sabemos de ellos es que son rituales de paso, que son momentos muy extraños, muy precisos en la vida de los seres humanos. Un ritual de paso es cuando tú dejas de ser quien eres para convertirte en otra persona. Vamos, pongo un ejemplo muy simple. Cuando la fulanita cumple 15 años, fulanita ya no es fulanita. Ah, es otra cosa. Tiene identidad. Cambió de identidad. Aunque todos la conocen, el papá la presentó. No sé si me explico. Sí. Ella cambia. El masón tiene estos ritos de paso cuando entra cuando es aceptado en la logia. El rito de paso supone que tú mueres y renaces. Es decir, en la fiesta de 15 años muere la niña y nace la jovencita. Uh-huh. En la boda muere el soltero y nace el casado. En el rito masónico, tú te mueres como alguien no masón y resucitas masón. En algunos casos, por esto, los masones en el rito, en el siglo XIX, por ejemplo, se tendían en el suelo sobre una alfombra, y como que el rito era parecido a un velorio, incluso con sus cirios. Los cubrían con una manta, con una sábana, para que pareciera que estuvieran fiambres, y entonces, cuando ya despertaban siendo otros, descorrían la sábana, les echaban pétalos, y ellos renacían ya como masones. Ahora, esto de los masones hay que también tomarlo con cierta calma, porque muchos grados en el siglo XIX no se otorgaban por razones de filosofía masónica ni de militancia masónica, sino por conveniencia. Es decir, cuando tú llegabas a la logia, depende de quién eras, cómo te iba. Tú llegabas y dices, oiga, pues fíjese que yo nada más dirijo 40 batallones, tengo 60 cañones, tengo cargados a 4,000 de leva. Ah, usted tiene cara de grado 33. El grado es el máximo, ¿verdad? Es uno de los máximos. Entonces, automáticamente te brincabas todo el escalafón. En las logias del siglo XIX era muy común que el grado masónico estuviera relacionado con el grado militar o con el grado político. Si eras presidente, no pasabas por muchos caminitos. Caminitos, te brincabas algunos pasos. Bueno, por mucha burocracia. Sí, la burocracia te ayuda a brincártela.
Pero no solo eso, incluso en aquella época se acusa a las logias masónicas de ser agencias de empleos. Ah, caray. Ah, ¿verdad? Como la logia masónica tiene controlado al gobierno y es la dueña un poco del aparato gubernamental, la única manera de conseguir una chamba en el gobierno era entrando a la logia. Es decir, tú decías, yo me vuelvo escocesa, yo me vuelvo yorquina, y ya agarrabas una chamba de godines en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ese era más o menos el proceso. Claro, porque la gente en este país, pues en aquella época, y bueno, y todavía hoy, se la pasa extrañando trabajar en el gobierno, como decía Tlacuache Garizurieta. Vivir fuera del presupuesto es vivir en el error. Y entonces, ya desde esa época era claro este mensaje. Y los masones empezaban a manejar esto. Ellos administran el Estado. Claro, ningún gobierno duraba gran cosa. Como a los 15 minutos alguien te daba un cuartelazo, se levantaba en armas y tú te tenías que ir, pues la agencia de empleo cerraba sus puertas y abría en la logia de al lado sus puertas. ¿Por qué no sabemos casi nada de estos masones? Exactamente. ¿Por qué? Mira, porque pues hay 3 problemas serios. El primer problema es que los masones decíamos que eran grupos muy virulentos y muy metidos en la política, en golpes de Estado, en rebeliones, etcétera, etcétera, etcétera. Por supuesto que esto implicó que al momento de estos combates, al momento de estos enfrentamientos, muchas logias fueran quemadas, muchos archivos se quemaran. Es decir, nosotros conocemos muy bien a las logias de la puerta para afuera. Los periódicos masónicos, como te comentaba hace un rato, están a la disposición de cualquiera. No crean que hay que hacer un trámite, entrar a una bóveda secreta, Nada. ponerse un sombrero de copa y dar una clave secreta tipo Maxwell Smart. No, tú llegas a la Biblioteca Nacional y están disponibles. Ahí están. Bueno. Y no solo los del siglo XIX, sino hasta las revistas masónicas más recientes están disponibles. Lo sabemos todo de la puerta para afuera. De la puerta para adentro de la logia es poco. ¿Por qué razón? Uno, como ya decía, es una buena parte del material que se pierde como resultado de la guerra, de los conflictos. Segunda, las propias logias tenían una capacidad inaudita para pelearse consigo mismas. Es decir, tú y yo éramos la logia del Águila Negra. ¿Muy bien? A los 15 minutos nos habíamos peleado y tú ya eras el Águila Blanca y yo era el Águila Tricolor. Y los papeles del Águila Negra nos lo arrebatamos entre los dos. Luego mi compadre se peleaba conmigo y se llevaba otro cacho y al final aquello terminaba desperdigado hasta que una señora decía, se murió tu papá. Por fortuna, vamos a tirar esos papeles. ¿Qué tal, José Luis? ¿Qué cosa? Y desaparecía todo. Claro, todos los cachitos que se habían ido desperdigando acababan muchas veces por esta cosa tirados en la basura. Y por último, la propia secrecía de los masones. Esta cosa de que no apuntaba nada, pues prácticamente nos dejó sin documentos. Y los propios masones empezaron entonces a inventar su historia. Que tiene que ver con esto que decías de loción también. O sea, como en aquel momento se inventó esa historia. Exacto. Ellos se la inventan. El primero que la inventa de veras es José María Mateos. Él es de la época de Don Porfirio y decide escribir una historia de la masonería para que quede claro cuán importantes son. Y él escribe un libro sumamente divertido, pero sin ninguna prueba. Es que de eso se trata. Porque tú Entonces, decías, el halo que envuelve el tema es hasta morboso. Sí, no, pues morbosísimo. Ahora, he estado mandando, mientras estás exponiendo el tema, Ajá. las imágenes, por ejemplo, de una ceremonia en una logia en el siglo XIX y otra en la actualidad. Oye, qué impresionante. Sí. Y he estado mandando también imágenes de la logia
de la del Valle de México, Ajá. que lleva 150 años, Aquí en el Sadi lugar Carnot, si mal no recuerdo. es la donde calle. están los bustos de Sí, que- de todos los masones Qué bonito. Es una como rotonda que tienen muy bonita. Muy bonita. Y la subida es bonita, cómo llegas con una, ahora sí que con una escalera que sube para arriba y luego ya te metes a la rotonda esta. Es una logia, es probablemente la logia más grande, por lo menos como edificio que hay. Adentro, no me acuerdo cuántos, pero hay un demonial de templos. Cada cuartito que tiene es un templo y tiene el auditorio grande. Eso es una logia que funciona bien. El símbolo para despedirnos. El símbolo. El símbolo los vincula con los albañiles. Es el símbolo de la albañilería y es el símbolo de un gremio de constructores que les va a heredar sus grados. Así como en los oficios está el aprendiz, el may y el oficial y el maestro, estos grados de los gremios los va a heredar la masonería. Pues, En ese sentido es muy tradicional, es esta cosa linda entre una organización casi medieval, los gremios, con una cosa muy liberal del siglo XVIII, con una minoría, ¡salud! Minoría política muy virulenta, que cuando llegue el nuevo siglo, el pasado, ya no puede adaptarse a la política. Y cambia de giro, lo cual no tiene nada de malo. Así es la vida. dice Luis López de Guadalajara que nos recomienda la película Fuerzas Ocultas de 1943, que ahí está fielmente la filosofía masónica. Prometo verla. No sabes cuánto te aman en Twitter, @truevalara. Ya vas a llegar a los 3,000. Ya voy. Cada semana es de a 1,000. Son un chorro. ¿Llegaremos a 4,000 hoy? Pues chance, digo, esto crece. Vamos, como verdolaga en huerta de indio. Esto va creciendo francamente. Bueno, no sé cómo se diga en términos tecnológicos, pero así es. Hecho la madre. Sí, exacto. Eso es en tecnología pura. QTF. Mi querido Rafael Paulain, historiador, nos vas a platicar de cómo es la vida en Japón. Oye, Rafa, aprovechando que tú conoces Tokio, ¿quedan samuráis y geishas o no? Pues, samuráis ya no, pero geishas sí. Mira, ¿qué te parece si ahorita te cuento qué son los samuráis, qué son las geishas y cómo es la vida en Tokio? Porque fíjate que es una ciudad muy moderna, muy organizada. Muchísima gente, es la ciudad más poblada del mundo. De hecho, se pelea con México siempre el primer lugar. El problema es que la Ciudad de México tiene mucho para dónde hacerse y Tokio no. O sea, Tokio todos cada vez son más y en espacios más chicos. Y es por eso que ellos se tienen que organizar mucho para convivir entre ellos, para moverse, para el día a día. Por eso estas filas, los japoneses aman las filas. Y son muy prácticos. ¿Tu tarjeta del metro, Fernanda? Del metro de la ciudad te sirve para pagar todo. Puedes pagar no solo el transporte, cualquier transporte, un taxi, el metro, un autobús. Puedes pagar en un restaurante. En estas tiendas famosas del número 7, que hay muchas en Japón, Ajá. muchísimas, puedes pagar con tu tarjeta del metro. Entonces lo único que tienes que hacer es ir, recargarla, o sea, agregarle saldo y listo. Pero fíjate que también los japoneses aman los juegos de video. O los juegos no de video, sino estos juegos como el ganchito que... ¿Ah, que agarra los peluches? Ese. Los aman. Újole. Y son adictos a estas salas de videojuegos o juegos, pues. Y puedes pagar con tu tarjeta del metro tus videojuegos. Entonces, la ciudad es muy práctica, pero es muy cara. Aunque es un poco más barata si no vas a los lugares donde no hay turistas, como toda ciudad del mundo. Pero la probabilidad de que no hable nadie inglés es muy alta. Entonces, te puedes ahorrar hasta, ¿sabes? 3 veces el presupuesto que tienes de comida si vas a lugares donde no hablen inglés.
pero nadie te va a entender. Afortunadamente, Fernanda, en Japón hay comida de plástico fuera de los restaurantes. Entonces, si el menú te lo entregan pues lo que haces es salirte o tomarle una foto y enseñas pues, lo que tú quieres comer. Además, en todos los restaurantes te regalan té y te regalan agua y eso hace que te ahorres un poco de dinero. Aunque las bebidas son gratis a menos que quieras cerveza, vino, algo así, ¿no? Sake. Pero en Japón te ahorras mucho. Y además todo está automatizado. Hay máquinas de todo. Se te pierde el teléfono, puedes ir a una máquina donde vendan teléfonos. Se te pierde el cable, los audífonos, tarjetas, todo. Hay máquinas que te venden. Hay muy pocas tiendas como las conocemos nosotros, de tienda de abarrotes de la esquina. Pero sí hay muchas máquinas y estas tiendas que te digo, del número 7. Y es una ciudad que por un tiempo se peleó con su pasado milenario. Y gracias a eso, ahorita me preguntabas si aún existían los samuráis y las geishas. Pues gracias a eso desaparecen los samuráis. Mira, vamos a enfocarnos en las geishas y si quieres la próxima semana te hablo de los samuráis muy en específico. Pero la palabra geisha, que todavía hay, respondiendo a tu pregunta, geishas sí hay. Y te las puedes encontrar en la calle caminando. Es difícil, es más fácil que te encuentres a un aprendiz de geisha, que las identificas. ¿Cómo las diferencias? Por el moño. Ah, claro. Por el moño. Es mucho más elaborado el del aprendiz. La geisha no necesita adornos, la geisha no tiene que andar ahí presumiendo. Es más simple. Y los zapatos más creo que elegante. también, ¿no? Los zapatos son parecidos. Y el peinado. Eso. Pero, ¿por qué la gente... ¿No has escuchado esto que la gente piensa que las geishas eran cortesanas, prostitutas, pues? Que una geisha está para entretener a un hombre. No, pero no es así. No. O sea, ojalá tuviera yo la preparación de una geisha. Eso, es que la palabra te dice todo. Gei es arte y sha es persona. Geisha es una persona dedicada a las artes. O sea, saben de poesía, política, arte, literatura, economía. Es muy difícil ir con una geisha. No puedes ir como turista, pues, ¿no? Yo he ido a Japón 4 veces más o menos y 2 de esas con amigos japoneses. He tratado de conocer a una geisha y me han dicho casi que es imposible. Es muy difícil conocer a una geisha. Casi siempre se dedican a estar con hombres de negocios. Entonces, imagínate un hombre de negocios que contrata a una mujer para pasar tiempo con ella, sabiendo que no se va a acostar con ella. Sí, no. Esta mujer lo tiene que cautivar y platicar con él de igual a igual para a lo mejor rebotar ideas, entretenerlo. No lo sé. Desestresarlo, bueno, sí, para poder tomar mejores decisiones. Eso. Pero platicar con alguien que esté en conocimiento de los temas que tú manejas. O sea, imagínate, una geisha es importante, ¿eh? El problema con las geishas es que Japón, te digo que desde muchos siglos renegó de su pasado milenario. Entonces, cuando los samuráis entran en desuso, la mayoría de los samuráis se convierten en ronin. Ronin quiere decir vagabundo. Pero la palabra se adoptó para los samuráis y se empleaba para los samuráis que no tenían un amo a quien servir, porque ya no eran necesarios los samuráis. Y entonces estos samuráis que vagaban por la vida, pues se convirtieron en mercenarios, ladrones. Hay una historia, quizá la leyenda más importante de Japón es la de los 47 samuráis. Si quieres, esa te la cuento la otra semana para terminar con las geishas. Que las geishas, cuando otras mujeres vieron el éxito que tenían, decidieron maquillarse como geishas, salir a la calle y prostituirse para cumplir las fantasías de hombres que no podían pagar estar y conversar con una geisha. Y le pasan a dar en la torre a las geishas. Estas se llaman oirán. ¿Oirán? Oirán. Las mujeres que se maquillaban. Que no son geishas. No son geishas, ¿no? Es diferente. Las reconoces porque pues de entrada la geisha no se va a acostar contigo. No hay cómo. Aunque en la antigüedad se dice que se subastaba la virginidad de las niñas, las geishas, cuando ya iban a llegar a la edad adulta. Pero también había geishas hombres. Ahorita hay como 1000 geishas. Era exactamente lo que te iba a preguntar. Las mujeres no tendrían algo como un símil de la geisha. No símil, sino geisha es hombre o mujer. Ajá, es persona dedicada a las artes. Ah. Y había geishas hombres. Ya no hay, ¿eh? De hecho, ya casi no hay geishas. Te digo que el pasado milenario de Japón se está acabando. Van de quedar 900 geishas en todo Japón. Es muy poco. Muy, muy poco.
y la mayoría están en Kioto. Entonces, si tú caminas por las calles de Kioto, en Gion, que es un barrio muy antiguo de Kioto, ves pasar a las geishas, que ahí están las escuelas. Es difícil ver a una geisha, pero las que ves mucho son a las maiko. Maiko es una aprendiz de geisha. Y una geisha, recuerda, es una mujer entrenada en las artes. Y la oirán es la que se maquilla como geisha para hacerse pasar por geisha. ¿Cómo es cuando tú estás con una geisha? Dicen los que saben que entras con esta mujer, ella tiene estos zapatos, ahorita decías, ¿no? Los zapatos de la geisha. Los de las maikos son muy pequeños. Los de las geishas no, porque tienen unos vestidos tan caros que son pagados a veces por hombres que los patrocinan. Hombres que le dicen, te voy a regalar tu vestido de $3,000 para que, esto en moneda japonesa, para que lo puedas lucir. Y son tan caros que ellas deben de llevar unos zapatotes para que no toque el suelo el vestido y se arruine. Y entonces, pues imagínate sus zapatotes, su vestido, el moñote, pues apenas si pueden caminar las pobres. Cuando llegas con una geisha, lo que hacen es prender un incienso y tienes todo lo que dure la varita de incienso para estar con la geisha. ¿Cuánto durará la varita tú? Pues habrá que ver. ¿1 hora? No, un tantito más, no, hora 5 minutos, un tantito, oye, ¿para lo que cuesta? Sí, imagínate, y es caro, ¿eh? Muy caro estar con una geisha y no es fácil. Entonces llega la geisha, prende su incienso y cuando... Qué bonita se va simbología, agotando- Sí, mucho, ¿eh? mucho. Fíjate que ahorita me haces pensar, no se necesita hablar tanto, pues sí, con entender que cuando se apague el incienso tú te tienes que ir. Ujú. Híjole. ¿Y sabes por qué en parte son tan caras las geishas? Uno, porque imagínate, pasan, Fernanda, desde su niñez entrenando de todos los temas posibles. Danza, canto, política, idiomas, literatura. Y a los 25 una geisha se retira. ¿Qué te gusta? ¿Que tengas 5 años para hacer dinero? Porque de eso tiene que vivir El resto de su el vida. resto de su vida, ¿eh? Porque ¿qué otra cosa puedes hacer? O entrenar geishas o... Y en Japón los oficios son para siempre, ¿eh? No hay de ahorita estudio una carrera y después estudio otra y ya no me gustó el tercer semestre y me voy al otro y mejor ya me cambio. Ahí en Japón un oficio es para siempre. Las cosas las hacen, Con honor. ¿sí? Que de eso vamos a hablar la otra semana, del honor. ¿Ya estás? @Rafael Polán en Twitter con sus hilos. Él, como siempre, viajando por todo el mundo. Bueno, antes de despedirnos, ¿qué comiste hoy? Puro ramen. Pero Pues para eso me alcanza, ¿verdad? No, ¿sabes qué? La carne de vaca negra, Wagyu, que solo La venden del en Wagyu. Japón. Uy, Fernanda. Cuando ando en Japón aprovecho porque además aquí es barata. ya estás. Ay, estos viajes de Polán me encantan. Los hilos de Polán. Hacemos una pausa, regresamos aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Más adelante, nuestro mexicano rifado. Quédate conmigo. Les quiero recordar que vienen tiempos de viajeros, lugares donde ir, hoteles donde quedarte. Y bueno, está la gran venta digital de Grupo Real Turismo, donde están las tarifas para quedarte en todos los destinos de hoteles Quinta Real, Camino Real, Realín. Solo tienes que reservar pues hasta el 30 de abril más bien, porque empezó el 28 de marzo, en gruporealturismo.com o en las principales agencias online. En lo que termino mi mención, busquen a Ramón Vargas. Estamos a 1000 por hora. ¿En qué? A 1000 por hora estamos en este momento. No sé en qué parte del mundo esté. Andaba en Europa. Pero es que le van a dar un premio importantísimo. Importantísimo. Pero bueno, en lo que por favor, productora. Lo difícil de esta promoción de gruporealturismo.com es elegir a dónde ir y dónde quedarte desde hoy hasta el 30 de junio. Así es. ¿Qué van a hacer en la vacación? ¿Tú vas a salir? Sí, voy a ir a Azcapotzalco. Cuenta. Oye, antes se iban de luna de miel a Escapotzalco. Pues yo O voy a hacer Tlalpan. lo mismo. O A Tlalpan, me voy a ir de Tlalpan. luna de miel. Sí. Con Pati. Con la Pati. Decía, no da para más. Ahora sí nos vamos a ir a Azcapotzalco. Hay una gran verbena, ¿no? En Azcapotzalco para Semana Santa. ¿A poco? De chefs y en el Tesosomo que van a hacer un evento muy picudín ahí. ¿Y tú? No, yo pensaba un me hotel voy a de mudar. mala muerte, nada más. o Tú sea. estás pensando en verbenas y él en un hotel de mala muerte. ¿Tú qué pensaste, oye? Yo no, pues descansar y me voy a mudar, entonces voy a ocupar esa primera semana. ¿Para mudarte? Sí. Cuenta conmigo.
Ay, gracias. Tenemos a Ramón. ¡Qué bárbaro! Mi querido Ramón Vargas, tenor, vas a recibir un premio en Nueva York. ¿Dónde andas? Hola, Fernanda. Mira, estoy en Hamburgo, en Alemania. No, bueno, mira dónde te fuimos a encontrar, mi querido Ramón Vargas. Cuéntanos de tu premio, estamos muy emocionados en México. Eres un orgullo, un talento mexicano que tenemos sin duda que cacarear. Cuéntanos de tu premio, por favor. Muchas gracias. Mira, este premio me lo da la revista Opera News de Estados Unidos, que es la revista más importante de ópera en Estados Unidos y una de las, seguramente las más importantes en el mundo. Y bueno, pues ellos dan un premio anual desde hace como 15 años, me parece, para 5 artistas. Es un director de orquesta, un director de escena, de ópera, y 3 cantantes de ópera que tengan una trayectoria y que signifiquen algo importante en la vida, en el desarrollo de la vida operística. No, bueno. Y que estén relacionados principalmente con el Metropolitan, porque finalmente la Opera News es una revista que tiene mucho que ver con el guión del Metropolitan. Entonces, pues por eso me dan este premio que a mí me da mucho gusto recibir, desde luego. No, Ramón. Y bueno, pues, gracias. Y estás ahorita, entiendo, en Hamburgo, Alemania, porque sí, estás en una ópera. Estoy cantando una ópera de Verdi que se llama Un baile de máscaras. Wow. Es una ópera del periodo mediano, porque Verdi escribió por muchos años. Entonces es una ópera que Verdi hizo a la mitad de su carrera, que es una ópera que me encanta. El protagonista principal es el tenor. Y estoy aquí en Hamburgo. Mañana canto la última función, mañana sábado, y el domingo vuelo tempranito para Nueva York para recibir el premio en la noche. Ramón, quiero decirte a nombre de muchos mexicanos que te admiramos, muchas felicidades. Eres un orgullo para México. El nombre de México debe de estar en boca de todo el mundo a través de su talento, a través de la gente como tú. Felicidades, porque este es un premio muy importante, y te lo llevas tú, mi querido, el 7. A ver, te vas a poner bien guapo, como siempre, ¿sí o no? Claro. ¿Nos mandas fotos? Claro, te las voy a mandar. Es de black tie, dicen los americanos, o sea, con smoking tiene que ser. No, bueno, por supuesto. Mándanos fotografías. Ahí tuve que alquilar uno, ¿cómo ves? No, pues mira, lo que sea necesario para que vayas impecable a recibir tu premio. Y regresando a México, por favor, date una escapadita aquí a ¿Qué tal, Fernanda? Te mando un abrazo con mucho cariño, Ramón Vargas. Hoy nuestro mexicano rifado. Qué bárbaro, y encontrarlo en Alemania. Gracias. Y Emilio, además gracias, Ávido. En las marquesinas de Alemania, presentando ópera, ¿no? Como mexicano. No, qué bárbaro. Qué padre, ¿no? No, qué padre. Está en el baile de máscaras de Giuseppe Verdi allá en Hamburgo. Bueno, ¿con qué te quedas? ¿Con qué te vas? Pues me voy con esta historia negra de los masones. Qué bien la contaste. Hombre, gracias. Nueva, eres un picudazazazazazo. Gracias. Próximo viernes contigo. Próximo viernes. Mañana lo mejor de ¿Qué tal, Fernanda? A las 4 de la tarde por esta sintonía. Carlos Armando, gracias por esta semana a todo este gran equipo de trabajo. Gracias, Fer. Yo me quedo con toda la semana. ¡Qué locura, eh! Y Trueba se queda con todo lo que pasa mientras él habla. Sí. De los masones. Creo que ya tiene un gran grupo de fans en Twitter. Abrió la cuenta después que yo y ya tiene más que yo. Sí, ya va a llegar a los 3,000. Yo tengo porra con Fernanda. Yo una porra de ese tamaño, hombre. Hasta es pronto, mucho buena mejor tarde. Que un acarreo. Fernanda Comunicaciones produce QTF. ¿Qué tal, Fernanda? Para Imagen Radio.